Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es miércoles de clave y como cada semana le damos la más cordial bienvenida para que nos acompañe y opine con nosotros un tema, como siempre, muy importante. Y como cada semana, mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal, Mónica Camarena? Muy buenas noches. Muy buenas noches a nuestro auditorio. Hoy, miércoles, regresamos a transmitir el miércoles después de 2 semanas de transmisiones especiales. Regresamos a transmitir hoy miércoles 4 de octubre de 2023 con un tema, como siempre, interesante, un tema importante, además, dada la coyuntura de lo que se viene en el país. Vamos a hablar del último año del sexenio, tanto a nivel federal como a nivel estatal, que nos depara el destino a los mexicanos. Y para ello tenemos esta noche un invitadazo, un especialista en estos temas, Fernando Mendoza, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Fernando, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, Mónica, buenas noches, Aurelio. Un gustazo estar compartiendo el espacio aquí con ustedes. Un saludo muy cordial a los que nos estén siguiendo o más tarde nos vayan a seguir por aquí. Seguro, Claro que seguro, sí. nos van a seguir. Muchas gracias por la participación, por aceptar la invitación. Y bueno, pues arrancamos con el tema con el que se anunció el programa, ¿no? Queda un año de gobierno y bueno, pues las expectativas en torno a ese último año, Fernando. Así es, Mónica, así es, Aurelio. Escuchar ahorita lo que comentaba Aurelio, ¿no? ¿Qué nos depara? Yo haría esta precisión en un sentido más por ahí, Aurelio, Mónica. ¿Qué estaríamos construyendo los mexicanos para nuestro futuro inmediato en cuanto al cambio de rostro político de nuestro país y de nuestro estado? Hay que ser muy claro en esto, Aurelio, Mónica. La elección que viene en 2024 es la elección más grande de la historia en México. Digo, en cuanto a todo lo que está en juego, los cargos públicos que se encuentran en juego. Y esto sí valdría la pena dejarlo muy puntual a nuestro auditorio, a los que nos siguen a través de las redes sociales. Sin lugar a duda, este proceso electoral del 24 va a modificar el rostro político de nuestro país. Eso es algo que no me cabe la menor duda y que deberíamos tenerlo muy claro. Lo puede cambiar en un sentido o en otro, lo puede cambiar, nos guste cómo se cambie o lo puede cambiar a nuestro gusto, a nuestra manera. Es algo que tenemos que construir cada uno de nosotros, aquellos que tenemos el poder de sacar esa tarjetita, ese INE e ir a votar el próximo año en el proceso electoral venidero. No me cabe duda, va a haber un cambio del rostro político. Son 9 estados o 9 circunscripciones que se tendrán que elegir. Son 8 estados y la Ciudad de México en las que se va a elegir un gobierno completo. Son 29 congresos, si no me equivoco, que se van a renovar, congresos locales que se van a renovar. La figura presidencial del país, Andrés Manuel, ya estamos corriendo en el último año de su gobierno. El Congreso de la Unión, diputados, senadores, se van a elegir en este proceso electoral. Entonces, dejando muy en claro esto, sin duda se va a modificar el rostro político de nuestro país, el mapa político hoy medio loca. va a tener cambios, ¿sí? Perdón, Aurelio. Perdón, creo que se congeló por ahí, Aurelio, no sé. Yo veo muy bien a Mónica, aquí sin ningún problema. Sí, No, pero tú puedes concluir sí, sin problema. Sí. En efecto, sin duda, el mapa político, el rostro político, la geografía política, la geopolítica de nuestro país, por decirlo de muchas formas, se va a transformar. Se va a transformar. Pudiéramos pensar que pudiera existir el escenario de la continuidad, pero sin embargo, en esta hipotética continuidad, sin duda, también va a generarse una modificación al rostro político, a la manera de ejercer. Tenemos un Andrés Manuel López Obrador que ya se va, o al menos todo indica que así va a ser, al menos todo indica que así va a ser, y que bueno, culminaríamos con 18 años de campaña de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Digo, porque también el ejercicio de su gobierno, algunos lo habríamos entendido
más allá de un ejercicio de gobierno, lo entendimos como un proceso de continuidad de una campaña política, ¿no? Muchos observamos y dijimos, y hemos dicho, sostenemos incluso, que él sigue en campaña, ¿no? Y que pues no nos ha mostrado ese rostro del estadista que debería ser aquel que llega al gobierno federal, al gobierno de cualquier nación, ¿no? Bueno, estaríamos cerrando ese capítulo, el capítulo Andrés Manuel López Obrador, y estaríamos entrando en otro que, si bien pudiera ser el escenario de una continuidad de lo que es la autollamada 4T, 4T, pues sin duda sería un cambio también. Sería un cambio. Bueno, están los congresos, están los gobiernos estatales. Veríamos qué va a suceder con cada uno de estos partidos políticos que estarían participando. Por un lado tenemos un frente amplio con un PAN, un PRI, un PRD, ¿sí? Una marca o marcas que de alguna manera a los candidatos se le han convertido en un lastre. Pero bueno, eso es lo que hay de oposición en nuestro país, y volviendo a lo que platicábamos en un principio, ¿no? ¿Qué podemos construir los mexicanos para esto que viene en 2024? Y sin embargo, a pesar de que, pues, sin duda, llegue quien llegue, implicaría algún cambio, por lo menos de rostro, vemos que, por un lado, el régimen gobernante le apuesta sin duda a la continuidad incluso alrededor de la principal figura de este gobierno, que es sin duda el presidente López Obrador. Y por lo menos en el discurso vemos que se está prometiendo seguir exactamente por el mismo camino, por la misma ruta, como si no hubiera absolutamente nada que cambiar, que modificar, que arreglar, que hacer mejor. Fíjate, Aurelio. ¿Nada que hacer mejor? Sí, fíjate, Aurelio, que me gustaría mucho coincidir en lo que tú nos estás exponiendo, pero lo que yo observo en las reuniones que he tenido de trabajo y en los acercamientos con diferentes grupos, tanto en el altiplano como aquí, yo observo que más allá de una continuidad sí vendría un cambio, pero un cambio dirigido hacia una radicalización de lo que ya tenemos. Es decir, o sea, se torna un tanto más complejo el asunto, ¿no? Sí, por un lado tenemos un Andrés Manuel que lo conocemos, que de alguna forma hubo quienes tuvieron una esperanza de que lo que decía en un momento pudiera haberse cristalizado en una verdad, y que ya hoy día, pues mucha de esa gente que así lo vio, pues hoy está convencida de que no, ¿sí? Pero bueno, de alguna forma ya conocemos ese producto, ¿no? O ya lo conocíamos. Hoy observamos el equipo que estaría llegando, estos personajes, y realmente en el análisis individual y cuando haces la suma global de estos, nos indica una ruta de radicalización de lo que hoy ya es, ¿no? Y eso puede tornarse un tanto más preocupante. Hemos tenido reuniones con gente incluso de adentro de este sistema que hoy nos está gobernando, y externan esa preocupación. De alguna manera, al interior de esta organización, de esta institución de partido, Morena, se está dando una especie de reacomodo. Hay quien se atrevió a decir que están limpiando el interior para el posicionamiento de los que vendrían. Es decir, están sacando algunos que de alguna forma lograron incrustarse en esta primera etapa de esta administración o de este modelo de gobierno, y los están dejando fuera para colocar y apuntalar nuevos personajes que estarían orientando o dándole fortaleza a este nuevo proyecto que vendría, ¿no? Que de nuevo no tiene mucho, pero que en mi opinión trae una tendencia de mayor radicalización, ¿no? El juego histórico que Andrés Manuel pues nos dio a vivir, o nos ha estado dando a vivir, desde mi perspectiva personal, ha sido un juego de socavamiento de instituciones, de debilitamiento, y ha venido jugando con la línea de tiempo. Vamos a llegar a un proceso electoral ahorita el próximo año, con instituciones muy lastimadas, muy vulneradas. Tenemos instituciones de transparencia como el INAI, que ha sido bombardeada de parte del Ejecutivo, que pues como ciudadano yo te puedo decir que es un instrumento muy valioso, al menos en lo personal, a lo que yo me dedico. Pues me ha tocado
asesorar o solicitar a algunos de mis clientes que pidan cierta información. Bueno, en este caso con el INAI, en las condiciones en las que se encontraba, pues se detuvieron muchos proyectos, no se pudo tener acceso a mucha información. Ahorita tenemos, por ejemplo, un caso peculiar, ¿no? En el tema del INSABI famoso. Se solicitó información y pues no se entregó bajo la argumentación de que ya no existe. O sea, imaginémonos, ¿no? ¿Cuánto fue el presupuesto que el INSABI manejó? O sea, démonos cuenta tan solo de eso, ¿no? ¿Cómo es posible que hoy cualquier ciudadano, usted que nos está viendo, ¿sí? Usted que nos está siguiendo, si usted quisiera saber cómo se ejerció ese presupuesto, pues le van a decir que no se puede tener acceso a esa información porque no hay manera, porque esa institución ya desapareció, ¿sí? O sea, no hay transparencia, hay opacidad, y hablemos de montos, ¿no? Estaríamos hablando del monto más grande de la historia de México, ¿sí? Al cual nadie puede tener acceso para saber cómo se manejó, si hubo o no mal manejo, o en fin, ¿no? Bueno, entonces tenemos instituciones socavadas. Vamos al 2024, ¿sí? Con un brazo judicial, el Poder Judicial, bastante lastimado. Faltan muchísimos nombramientos del Poder Judicial que están detenidos por la inoperancia que hay en el Senado. Digo, y la inoperancia por esa mayoría que se necesita para poder ser aprobados esos espacios. O sea, vamos a procesos que se van a judicializar sin lugar a dudas, no me cabe duda, ¿sí? Y que pueden ser cuestionados en el ejercicio jurídico por aquellos que se vean inmersos o que se vean atacados judicialmente hablando. Digo, ¿por qué? Porque el brazo ejecutor de la ley pues se va a encontrar cuestionado ante la falta de nombramientos existentes dentro de ellos. Entonces, eso es lo preocupante. Ahorita tenemos muy sonado el tema de la nueva CUR, por ejemplo, ¿no? Ya que no se puede tener o no lograron tener el control absoluto de un Instituto Nacional Electoral, el acceso a todo lo que implicaba en cuanto a control poblacional de identidad. Sabemos que sí se golpeó un poco el INE, que está un poco, pero hay una batalla interna, ¿no? Digo, todavía no hay un control de unos o de otros, pero ante este fallido de parte de esta administración, pues bueno, ahorita están tratando de imponer el tema de la nueva cartilla de identidad a través de la CURP, donde ya estaría configurándose un nuevo instrumento de identificación ciudadana con todos los datos de usted, con todos los datos de todos aquellos que están siguiendo, huella digital, retina, etcétera, 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 todos los datos biométricos que pudieran encontrarse. Entonces, estamos encontrando un fortalecimiento de un ejecutivo y un debilitamiento de los otros dos poderes que deberían guardar el equilibrio. Hacia eso vamos en este proceso electoral, ¿sí? Y regreso nuevamente al inicio de nuestra plática, Aurelio, Mónica, ¿qué podemos construir nosotros como ciudadanos desde donde estamos, ¿no? ¿Hasta dónde? Por un lado tenemos, en la plataforma nacional, tenemos esta construcción de este conocido Frente Amplio. Un Frente Amplio que se mueve o que surge ante la presión ejercida por el mismo presidente de la República. Y digo ante la presión porque estratégicamente él buscó que salieran los cartuchos de la oposición para poderlos sobreexponer, y ante una línea de tiempo, y aquí estamos hablando de temas de estrategia electoral, de posicionamientos, ante una línea de tiempo aún muy larga en aquel entonces, pues se logra la sobreexposición de aquellos posibles contendientes. La sobreexposición los sacabas, los sobreexpones, como lo dice bien la palabra, y cuando lleguen los momentos cruciales de una campaña, pues están sobreexpuestos, ¿no? Y pues si tú tienes el control y tienes el manejo, pues llevas una ventaja con aquellas fichas corcholatas, ¿sí?, que tú estás proponiendo. De ahí que si observamos el escenario ahorita actual, Mónica, Aurelio, vamos a darnos cuenta que en el caso de esta defensora de la 4T, ¿sí?, pues la tienen con el volumen muy bajito, la tienen muy discreta, es decir, la están guardando para lo que viene, ¿no? Fernando, al inicio hablabas de algo que me pareció bien importante. Dijiste cambio de rostro político, ¿no? Aunado a eso, pues hablas de que se va a radicalizar, ¿no? En el caso de Morena, pero también
pues hay un panorama donde los grupos al interior de ese partido, de ese movimiento, de los que se sienten cercanos al presidente, que se va a ir, aunque no quiera, aunque esté, pero se va a ir del Poder Ejecutivo, pues pudiera haber y generarse esta división inminente, ¿no? Cuando se trata de un primer gobierno, como es el caso de Morena. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Muy buen cuestionamiento, Mónica. Fíjate que pues ya llevamos un poquito de rato caminando en esto. Ya tenemos alrededor de manejo o intervención de aproximadamente 30 campañas distintas. Hemos trabajado con todos. De las 30 llevamos 28 objetivos logrados. ¿Sí? Digo, se trabaja por objetivo. Muchas veces no necesariamente es ganar la campaña, sino un objetivo específico. Hay que dejar en claro este detalle, porque luego a veces adversarios o colegas te atacan por ahí de que dicen, no, pues no ganas. No, no se trata del objetivo, porque muchas veces los candidatos y los partidos saben que no tienen oportunidad, pero van por ciertas canicas en particular. Bueno, se traza la ruta y la estrategia para lograr esos objetivos. Bueno, de 30 llevamos 28, ¿sí? Pero bueno, este escenario que se está configurando de cambio de rostro, y como lo comento en el tema de que se vislumbra una radicalización grande, pues también tiene el otro escenario, ¿no? Tiene el otro escenario de lo que pudiera construir la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil. Pero al final del día hay tiempos que se tienen que ir respetando. Apenas los tiempos iniciaron con la reunión del Consejo ahorita a principios de septiembre. Y esto lo estaba yo comentando hace un momento, ¿no? Se adelantaron los tiempos, los adelantó el presidente porque así le convenía por cuestiones estratégicas, pero bueno, van apenas a iniciar las precampañas formales. Y ahí obligadamente tendrá que haber una exposición de todos aquellos que estén participando en el proceso electoral. Y hay un elemento importante a considerar, y es el tema de cuál será el verdadero papel que juegue Movimiento Ciudadano. Hoy día todo mundo continúa tratando de socavar a unos y a otros por los intereses particulares que estos traen. Sí, he tenido la oportunidad de sentarme con dirigentes nacionales de los partidos políticos del frente, también aquí a nivel estatal, y les he comentado sobre lo que implica esa losa de las marcas que traen, ¿no? Sí es muy pesada. Por ejemplo, en el caso del Partido Revolucionario Institucional, en cualquier análisis, cualquier medición que tú le hagas a esa marca, pues va a salir siempre muy lastimada, ¿no? Muy lastimada. El Partido Revolucionario Institucional nos hemos dado cuenta que ha venido a menos en cuanto a su marca, y ha venido dependiendo de los nombres que vayan de frente a la marca. Es decir, lo que hoy tiene el partido se lo debe a los nombres, a las personas que han salido a dar la cara por esa marca. La marca les ha pesado, la marca los ha jalado, pero es evidente, ha venido más, y esa marca tendrá que resetearse. Digo, haciendo alusión al tema tecnológico, ¿no? De resetear un equipo, tendría que resetearse. Lo hemos platicado de manera respetuosa y de manera frontal. El Partido Revolucionario Institucional tiene que hacer un ejercicio de redención de frente al ciudadano, de cara al ciudadano, abierto al ciudadano. Tiene que hacerlo. Mientras este partido no lo haga, en reconocimiento de errores, a ver, no nos apartamos de que este partido gobernó muchísimos años y que así en su ejercicio construyó instituciones que de alguna manera habían venido funcionando y que estuvieron y demás. Sin embargo, hubo personajes que se encargaron de echar abajo todo esto significativo que pudiera haberse construido a lo largo de la historia. Bueno, dentro de este proceso de redimirse este partido político, pues tendría que hacerlo de frente y señalar a los personajes de alguna manera. El PRI necesita pedir perdón, así como se escucha, y sé que es pesado, me lo han dicho y se han reído y se han ofendido a algunos dirigentes. Dicen, oye, ¿cómo crees? Bueno, a ver, no se trata de que sea algo que les guste, o que me guste, o que nos guste. Se trata de que sea algo que se necesita para poder reiniciarse. Mientras no lo hagan, no va a suceder.
van a seguir dependiendo de figuras. Y bueno, la oposición en el país, ¿sí? Si la observamos, hoy día depende de figuras y va a ser en la plataforma nacional como también va a ser en las plataformas regionales. No sé si con esto nos acerquemos un poquito de lo que me estabas preguntando. Bueno, sí, principalmente, si me permites, Fernando, yo te preguntaba si crees que va a haber división al interior de Morena, del movimiento. Mira, estos procesos internos a lo largo de la historia, tú échale un vistazo a los procesos internos que hemos conocido. Siempre que llega un proceso electoral, los procesos internos han generado las famosas fracturas. Y se ha acuñado frases como, por ejemplo, la famosa operación cicatriz. ¿Sí? Es algo que venimos repitiendo siempre y que se daba en el PRI de aquel entonces y que se daba en el PAN de aquel entonces y que se daba en los partidos que existían en aquel entonces, el PRD, el PAR, Convergencia en su momento, UMC, etcétera, 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 ¿no? El Verde, esas famosas operaciones cicatriz. Y digo, esa frase acuñada en los términos políticos, pues nos explica claramente que siempre sucede eso. Siempre sucede eso. En el quehacer que nosotros hacemos como consultores o como asesores de campañas, lo debemos presupuestar en el diseño de la estrategia. Debe ir presupuestado. Aquel que no lo presupuesta comete un gravísimo error. Comete un gravísimo error. O sea, porque al final del día vas por un número. Vas por un número, por una cantidad de votos que se van a depositar en la urna. No vamos por likes, no vamos por gente que nos sacó la lengua, por gente que se enojó. No vamos por ello, vamos por ese número en particular. Si bien es cierto, ese número representa personas, sí, pero también no solamente las vas a encontrar dentro de los personajes que están integrados en la política. Lo platicamos muchas veces en mesas de cafés, en foros, en debates y demás, donde decimos que siempre somos los mismos los que hablamos sobre los temas políticos, es decir, los interesados en el tema, pero hay una gran parte del pastel electoral que es gente de a pie, el bolovanero, la señora que vende tacos en la esquina, ¿sí? El de la papelería, el que nos daba la mensajería, etcétera, 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 el chico del Oxxo, lo que tú quieras y mandes, gente que sí le gusta ir a votar. Esa gente, al modelo de elecciones que hoy estamos teniendo, que son elecciones muy cerradas, de manera general, omitiendo el caso de Andrés en su momento, ¿sí? Esa gente es la que viene definiendo las elecciones hoy en día. Cuando tú como consultor o estratega no contemplas ese pedazo del pastel y te dedicas únicamente a hacer los amarres políticos, ¿sí? Estás diseñando una cantidad de electores. El diseño de tu campaña y tu estrategia los debe incluir. Y así como incluyes a ese sector, también debes incluir y medir, tratar de hacer el proceso de medición lo más profesional posible de con cuántos van a ser tus caídos. ¿Sí? Siempre va a haber, siempre hay fracturas al interior de todas las franquicias políticas, así le llamo yo, franquicias políticas, de todas las franquicias políticas, la historia nos lo ha mostrado, siempre ha habido eso, y pues bueno, depende de la habilidad de los políticos que llevan la batuta al interior de esas franquicias, es cuando logran resarcir los daños o logran frenarlos, logran contenerlos. Son procesos de contención, momentos de crisis internas y que siempre terminan siendo superadas o, si son mal manejadas, pues los da el traste. En este momento, Fernando, estamos viendo, pues, como señalabas, el proceso electoral apenas si comenzó en el nivel organizativo, a nivel organismos electorales. Hasta noviembre inicia propiamente, legalmente, el periodo de precampañas, pero en los hechos, en la realidad, pues las campañas ya empezaron y están todos en campaña. Y están todos en campaña, además, violando flagrantemente la ley. No solamente porque están en campaña haciendo propuestas de campaña, sino porque están tapizando el país de propaganda. Y además esa propaganda está incluyendo la difusión de encuestas que en realidad, desde mi punto de vista, pero tú que eres consultor y analista político nos lo podrás señalar mejor, encuestas que son más bien trajes a la medida, donde por un lado aparecen unas donde Claudia Sheinbaum ya ganó, ¿no? Tiene 50 puntos de diferencia, pues ya para qué hacemos elecciones, ¿no? Y hoy apareció otra del Universal, donde ya no son tantos, ya nomás son 30. Pues sigue siendo una barbaridad y que
creo yo, no reflejan realmente el pulso de lo que uno ve entre la ciudadanía. Y hoy mismo también se dio a conocer otra encuesta en la que, no, en esa va ganando Xóchitl Gálvez, lo cual tampoco me parece que sea real, que sea creíble, ¿no? ¿Qué puede pasar en un escenario donde lo que reina es la desinformación, la propaganda, y que además se hace mucha de ella de manera ilegal? Mira, a ver, bien interesante esto y me gusta algo que manejamos, ¿no? A ver, para nosotros, los que nos dedicamos a esto, las encuestas, todos los mecanismos de análisis y medición son materia prima, ¿sí? Claro. Son materia prima. Tengo un amigo que se dedica mucho, bueno, es insignia a nivel nacional y Latinoamérica en el tema de las encuestas. En alguna ocasión platicamos, y digo, no, lo digo con esa sonrisa, digo, son cosas curiosas. Platicamos y yo le hacía observaciones muy parecidas a las que tú me comentas ahorita, Aurelio. Esto que te platico tiene muchos años. Le preguntaba, oye, su nombre, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, no? Y me decía, mira, Fer, hay dos tipos de encuestas. Las que me pagan y las que yo hago. ¿Sí? Eso nos explica claramente cómo los que están en el medio, los que estamos en el medio, en algún momento terminamos por usar las encuestas como instrumentos de manejo de percepción. Las encuestas para nosotros son, las encuestas profesionales, las encuestas preparadas para nosotros nutrirnos y generar una estrategia, son encuestas de consumo interno, ¿sí? Son instrumentos que nos permiten toma de decisiones, diseño de momentos específicos, diseño de discursos, diseños de contenidos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, para eso son las encuestas realmente. Lamentablemente se ha pervertido mucho el uso de estas como usos propagandísticos. Sin embargo, hoy en este proceso en el que estamos inmersos, hay un tema muy interesante que les quiero platicar en el tema de las encuestas, ¿sí? Y el escenario al que vamos, como bien les comentaba yo hace un momento, va a ser un escenario muy complejo, muy distinto y muy adverso de acuerdo a lo que veníamos acostumbrados, ¿no? Veníamos acostumbrados tal vez a procesos electorales que se cuestionaban y demás, pero en el que siempre se imponía el diálogo y se incluía el debate. Hoy de plano no lo hay, no existe. No hay diálogo y no hay debate, no lo hay. No lo hay. Vamos a un proceso bastante ríspido, vamos a un proceso, no quiero usar la palabra porque luego me critican, polarizado. Digo, me critican porque luego, ¿no?, se aferran al... Algunos se aferran al significado gramatical de lo polarizado. Dice, polarizado es 50-50. No es cierto, a ver. ¿Sí? Digo, seamos más coloquiales y demos el uso coloquial a lo que es polarizado, ¿no? Sí, vamos a un escenario bien contrastante, bien difícil, bien complejo, donde hay un grueso importante de la población que opina una cosa y hay otro grueso muy valioso, ¿sí?, que también opina otra, ¿no? ¿Sí? Digo, ambos son valiosísimos para México, pero se ha generado una atmósfera de encono, ¿sí?, de choque. Hoy veía yo en redes sociales, por ahí, un ejemplo de lo que está sucediendo, de lo que se está gestando con nosotros los mexicanos, ¿no? Ese confrontamiento donde ya algunos están apostándole al tema de los golpes. Hay dos personajes de redes sociales ahí retándose a golpes, exhibiéndose y demás, ¿no? Sí, apostándose porque quién te gana, quién te pega, y dices, caray, ¿qué sucede aquí, no? ¿Qué sucede? ¿Qué nivel, no? ¿Qué nivel? Sí, o sea, ¿qué nivel, no? Y me extraña de ese tipo de personajes que son figuras públicas y que están inmersas en el tema político nacional. Eso es preocupante, porque nos está proyectando algo muy probable que puede explotar, ¿no? La semana pasada tenía un encuentro con algunos colegas y comentábamos esto, que por cierto hoy un amigo mío también lo publica. México no ha terminado de cerrar el ciclo, suena duro, el ciclo de sangre al que le correspondería. México tiene un ciclo que siempre inicia y cierra con enfrentamientos carnales, con enfrentamientos de mexicanos entre sí. Y digo, viene esto de años y años y años, ¿no? Cada 100 años aproximadamente. Ahorita llevamos un retraso de 10 años, ¿sí?, para cerrar ese ciclo. No lo hemos tenido. Y estamos en un escenario que pudiera detonar
a desembocar en ese cierre de ciclos. Muy preocupante la situación, nos estamos enfrentando. En casa vemos, por ejemplo, en la mesa al tío, a la tía, al amigo, a la amiga, al hermano que piensa distinto a nosotros y vienen debates, vienen enfrentamientos que no tendrían por qué suceder. No tendrían por qué suceder. Así vamos a un escenario complejo, Aurelio, bastante complejo, y me preocupa mucho que pudiera dar un vuelco más allá del tema del civismo, de llevar a cabo un proceso democrático. Sí hay condiciones de rompimientos. El país está quebrado en cuanto a gobernabilidad territorial. Hay gobiernos que solamente se dedican a la administración de una burocracia, más no a la administración de un territorio poblacional como tal, ¿sí? O sea, de brindar beneficios, servicios, etcétera, etcétera. Nada más se dedican a la administración de la burocracia, porque no pueden hacer obras, no se los permiten algunas fuerzas intestinas de esos territorios, ¿no? No se los permite. Pero más allá de tomar medidas en contra de esto, sencillamente se voltea para otro lado y se deja pasar el tiempo. Y en consecuencia, estas fuerzas intestinas se vuelven cada día más fuertes, ¿no? Ese es el escenario al que vamos. Ese es el escenario en el que estamos, ¿sí? Y nuevamente, una vez más, regreso al principio, ¿no? ¿Qué podemos construir? ¿Cómo llevar la fiesta en paz? Alguien tendría que ceder. ¿Quién? La historia nos ha dicho, por ejemplo, y lo digo con toda la reserva del caso, pues Andrés Manuel nunca ha aceptado un resultado. Nunca ha aceptado un resultado. Y en el tema que no de las le favorezca, encuestas, ¿no? Que no le favorezca, claro. Sí, sí. Ahora, regresando al tema, al punto, el tema de las encuestas, ¿sí? Las encuestas solamente son instrumentos. Y hoy día estamos viendo cómo hoy sí hay beneficiarios de que se pierda credibilidad en las encuestas. Sí los hay. Y es evidente. ¿Quiénes serían esos beneficiarios? Así es. ¿Quiénes serían esos beneficiarios? Esos beneficiarios, en este caso, son los que están en el poder. ¿Sí? Muchas encuestas salen muy extrañas, ¿sí? Que dices tú, pues evidentemente esta encuesta no sirve, ¿no? O está sopeada o algo. Y la pueden dar incluso a favor del adversario, pero con la finalidad de generar un esquema disruptivo y una idea negativa del valor que tienen las encuestas. O sea, no le hagan caso a las encuestas. O sea, recuerden que dentro del Instituto Nacional Electoral tenemos también esquemas de medición, que si bien no son encuestas, son modelos de medición diferentes, pero que al final del día el colectivo social las entiende como encuestas. Si yo las empiezo a descalificar desde ahorita, pues llevo ventaja para lo que pueda suceder el mero día, ¿no? Claro. ¿Sí? Muchas veces hoy día ya no, algunos que gobiernan en algunas latitudes del planeta, no les interesa quiénes votan. Lo que les interesa es quién cuenta los votos, ¿no? Claro. Ahí está la clave, ¿no? Ahí está la clave. Así es. Fernando, bueno, antes de que ahora sí que se nos acabe el programa, es importante preguntarte tu opinión acerca del Partido Movimiento Ciudadano, que pues muchos analistas, periodistas, opinólogos, dicen que pues va a ser fundamental su participación. Hoy, de hecho, Dante Delgado, el dueño de este partido, exgobernador de Veracruz, pues ha jugueteado así con sus declaraciones. Hoy incluso dio a entender que pues podía ser él, ¿no? Un poco para distraer al electorado de su partido y a sus críticos. Pero ¿tú crees sinceramente que el Movimiento Ciudadano vaya a ser determinante para el resultado final del 2024? Sin duda, sin duda. Para bien o para mal. Pero sí va a ser determinante. Sí va a ser determinante. Si revisamos algunas encuestas serias o algunas encuestas de consumo interno, revelan un dato que fortalece el argumento de Dante. Y no quiero decir con esto que me guste. ¿Sí? No lo quiero decir. Es lo que estoy observando. De hecho, el trabajo que nosotros desempeñamos nos exige mucho mantener esa delgada y frágil línea de la objetividad. ¿Sí? Muchas veces hoy
me aplauden unos y al día siguiente estos que me aplaudieron me agarran a palos, ¿no? Así sí, pasa. así pasa, ¿no? Sí, así pasa, pero bueno, o sea, así es esto del abarrote, dirían Algo algunos, ¿no? sabemos de eso también los Sí, periodistas. sí, digo, mantener la objetividad es muy, muy difícil, ¿no? Muy difícil. Pero bueno, a ver, la estrategia que está tomando Ante Delgado es una estrategia correcta en los zapatos que él tiene puestos, ¿sí? ¿Qué tan correcto puede ser para el grueso de la población, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tan correcto puede ser? Pero volviendo al tema que decía yo de las encuestas, si revisamos este tipo de encuestas, vamos a observar que sí tiene razón, sus argumentos son válidos. MC le quita votos a Morena. No es, y se los digo con toda la certeza, no es cierto que le quite votos al frente. No se los quita. En cualquier análisis serio, formal, de consumo interno, vamos a encontrar ese dato muy claro, muy evidente. ¿Sí? Y te lo describo de esta forma. ¿Sí? La gente grueso, digo subjetivo el término, pero bueno, el grueso de la gente no quiere por ningún motivo, y a eso es lo que justifica los negativos del PRI, no quieren al PRI. No lo quieren. El PRI tiene que poner personajes grandes para poder sostener una cantidad de votos. O no priistas, como Xochitl Gálvez, ¿no? O no priistas, ¿sí? Para poder sostenerse. La gente no quiere al PRI. Bueno, se crea la fórmula de un frente amplio, ¿sí? Para el cual el PRI se pueda colgar de ahí y subsistir, la tablita de flotación, ¿no? ¿Sí? La tablita de flotación. Entonces la gente no estaría votando por el PRI, estaría votando por Xochitl. ¿Sí? En este caso, digo, esa es la maña, la estrategia que está tomando mi tocayo, que es el que lleva esa campaña. ¿Sí? ¿Sí? Pero bueno, a ver, no iría por ahí. El que no va a votar por el PRI, sí, que no quiere al PRI, ¿sí? Votaría por un cambio en este sentido, ¿sí? Pero hay un momento ahorita que estamos viviendo. Hay mucha gente que votó por Morena, que ya no va a votar por Morena, que no quiere a Morena, no quiere a Morena. Entonces ese voto que se le dio a Morena no se va a ir al PRI, se va a ir a MC. O sea, ahí es donde viene la sustracción de votos de Morena. ¿Sí? Ahí es donde viene la caída de Morena. Si revisas, cuando haces careos, por ejemplo, Xochitl con Sheinbaum, aparece una diferencia razonable en encuestas razonables. ¿Sí? Pero cuando metes en esa ecuación a MC, te das cuenta, ¿sí? Que sí hay una caidita leve ahí de Morena y se ve el crecimiento, o sea, se ve la transmisión de votos de AMC. ¿Sí? O sea, sí hay transmisión de votos de Morena a AMC. ¿Sí? Esa es una realidad, ahí está, es matemática, ahí está. Y otra cosa es la argumentación propagandística que está haciendo a los que les conviene, ¿sí? Que MC se venga para acá, porque les permite mayor flotación. ¿Sí? O sea, la estrategia es correcta, pero realmente al ciudadano en general sí le convendrá. No creo que le convenga. No creo que le convenga. Le va a convenir muchísimo a la franquicia de Ante Delgado. Sí le conviene sin duda, ¿eh? Sin duda le conviene a la franquicia. Pero no es cierto el argumento de que perjudica a Xochitl y beneficia que le quita votos a Xochitl. No es cierto. Eso no es cierto. Le quita votos a Morena, sí, pero sin embargo creo que en la línea general, hoy, nada más hoy, ¿sí? Pues no le da una victoria. O sea, continúan las cosas como todos conocemos, ¿no? Como todos conocemos. Pero el tablero, el escenario sí está cambiando, se está modificando continuamente y esto vamos a tener mayor claridad allá por febrero, cuando se acerque la fecha capital de registro de candidatos. Hasta ese entonces. Mientras ahorita, esto va a seguir cambiando, ¿eh? Esto va a seguir cambiando y si se aterriza una estrategia bien elaborada, ahí sí hay probabilidades de tercios, sí hay probabilidades de tercios, y pues estaríamos viendo un escenario electoral sui generis en el país que pudiera derivar en tal vez hasta en declinaciones al final. Pero bueno, al tiempo, no estaríamos hablando de bola de cristal, ¿no? Yo no me atrevo a ver hasta allá, pero sí, lo que les digo, hoy el escenario es, si hoy fuera la elección, gana Claudia Sheinbaum sin ningún problema, como dirían por ahí en el argot futbolístico, hasta caminando, ¿no? Sí, hasta caminando. Hay mucho que construir de parte de la oposición. La oposición anda con conflictos internos por ocupar o usufructuar espacios. ¿Sí?
que eso es a final de cuentas por lo que va, ¿no? Y de hecho, y para allá va mi pregunta siguiente, mientras a nivel pues nacional, federal, pues al menos ya hay claridad sobre quién va a encabezar a la oposición, en estados como Veracruz seguimos en la baba, ¿no? Por un lado, es muy claro que el régimen, que Morena ya tiene definido quién lo va a encabezar, quién va a ser su candidata, por más que hagan su faramaya que la encuesta y que yo también quiero estar en la encuesta, no me quiten mi derecho, ya sabemos quién va a ganar. Hoy el presidente la despidió casi con fanfarrias a Rocío Nale, ¿no? Pero en la oposición no se ve claro y como que le dicen, oye, ¿tú quieres? Sí quiero, pero la verdad no sé si quiero. ¿Cómo ves el escenario de Veracruz? Hay muchísimo, muchísimo que comentar de esto, Aurelio, Mónica. En el tema interno de Morena, ¿sí? Realmente ese proceso interno no es para seleccionar al candidato gobernador, es para ver cómo se van a repartir las senadurías y las diputaciones plurinominales. Eso lo tenemos perfectamente claro. Ese evento interno de Morena es para el tema de las senadurías. Tan, tan, no hay más, no hay más. Quien piense otra cosa es muy ingenuo, ¿sí? Es muy ingenuo. No va a suceder otra cosa que la que bien acabas de comentar, Aurelio, ¿sí? Y bueno, el pelearse por estar en las famosas encuestas para ver quién se queda con el Senado y las pluris, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Por ahí, ninguno de ellos se va a quedar con el Senado ya se lo ofrecieron a Javier Herrera y es la cuota con el Verde, entonces nada más queda una posición y es para una mujer. por eso es sí, sí. Y sin embargo, el tema de Javier todavía no es cantado, ¿eh? Todavía no es cantado. Ve al tiempo, al tiempo, Sí, sí. al tiempo. Hasta que se registren, ¿no? Así es, así es, así es. Falta mucho, falta mucho. Por otro lado, la oposición en Veracruz, ¿sí? Por otro lado, la oposición. Una oposición desdibujada y también en una encrucijada bien compleja, y les voy a platicar por qué. Son 9 gubernaturas las que están en juego, pues, 8 y la Ciudad de México, ¿sí? Y ahí entra el famoso tema de las cuotas, ¿sí? El Frente Amplio de configurarse en Veracruz está obligado a cumplir con ciertas cuotas. De las 9 tendría que presentar 5 hombres, 4 mujeres o 5 mujeres, 4 hombres. Ese sería el esquema, ¿sí? Hasta hoy día, el Frente ya lleva comprometido 4 hombres. Si fueran 5, ¿sí? Veracruz tuviera posibilidad de que fuera hombre. Sin embargo, muy probablemente ese quinto sea Tabasco. En porcentajes de análisis, Tabasco lleva mano para ser varón. En consecuencia, quien abanderaría ese frente muy probablemente sería mujer. Muy probablemente sería mujer. Y el momento por el que estamos atravesando hoy día sí está complicado, bastante complicado para posicionar de manera inmediata aquí a las mujeres que están aspirando, porque ninguna hasta ahorita ha hecho un trabajo estatal, o sea, de recorrido territorial, ninguna todavía de las que aspiran, ¿sí? De parte del Frente Amplio. Creo que nos congelamos un poquito. Pero muy interesante lo que dice, ¿no? Porque eso terminaría definiendo también varias cosas. Aquí ya estás de regreso. Ahí estamos. Ahí estamos. Les decía, ¿no? Les decía, muy probablemente tenga que ser mujer y hasta ahorita ninguna de las que aspiran como mujeres ha hecho un recorrido intensivo en el estado y eso la coloca en desventaja frente a quien todos sabemos quién será la representante de Morena, ¿no? Sí, digo, sobre todo por la plataforma nacional que tenía, esa la coloca en desventaja, ¿sí? Entonces el Frente Amplio de alguna forma ya llegaría tarde y todavía en desventaja por no haber, las aspirantes mujeres no haber hecho el trabajo previo que los que están como hombres lo han venido haciendo y que hayan estado desde hace un buen rato, ¿no? Tenemos desde el senador Yulen, pasando por Héctor, pasando por Pepe, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Bastante complejo. Y hasta ahora aún no se ha constituido una fuerza civil lo suficientemente sólida para que esta sea la que lleve las riendas de un proceso para el Frente Amplio, ¿no? No se ha logrado construir.
no ha habido esa solidez. Hay visos por ahí, hay por ahí un consejo, etcétera, etcétera, pero que no ha hecho el trabajo como tal, ¿no? Y los partidos políticos hegemónicos de este frente, PAN y PRI, no dejo ahí de ladito al PRD, ¿sí? Pues están muy preocupados por ser ellos quienes decidan quiénes repartirían los espacios de las curules, ¿no? ¿Sí? Ese es el escenario que tenemos en el Estado, ¿no? Sí, muy complejo, muy complejo. No veo un liderazgo nuevo que sobresalga. No lo hay, no lo hay. Se pretendía por ahí echar los ojos, la mirada hacia Orizaba en algún momento, ¿sí? Se pretendió, no pasó nada, no pasó nada. Y pues bueno, a esperar todavía a ver qué va a suceder o a meterse de lleno al tema de la sociedad civil para tratar de empujar a que los partidos políticos se alineen a los intereses ciudadanos. Fernando, en el estado de Veracruz, bueno, es cierto que no se construyeron liderazgos por parte del Frente Amplio, hablando de la oposición, pero también es una realidad que Veracruz es un estado bien complejo y la gente, híjole, nosotros somos bien, bien especiales, ¿no? Y bueno, pues Morena todo indica, bueno, pues va a imponer a su candidata nacida en Zacatecas, porque dice que es veracruzana por convicción, bueno, pero él nació en Zacatecas, y una candidata a la presidencia, pues, con apellido Sheinbaum, ¿no? Imagínate, en Zongolica, por ejemplo, ¿no? Unas raíces muy lejanas. Entonces todo va a ser movilización, o sea, va a ser una elección de Estado, porque si nos vamos a los temas de cercanía y de arraigo, pues no lo hay. ¿Qué opinas de eso? A ver, sin duda vamos a una elección de Estado, pero creo que este escenario no es nuevo, Mónica. De alguna forma, en algunos otros momentos históricos, habíamos dado testimonio de elecciones de Estado, ¿no? De elecciones de Estado donde las autoridades de cualquier nivel, que estaban en manos de alguna marca política en particular, pues se echaban todo, desde todo el grupo burocrático, ¿sí? Y todo el recurso económico encima de aquellos que estaban en contra de esa administración. Y lo digo con toda claridad, ¿no? De cualquier color, de cualquier color. En algunos momentos, en algunas posiciones del Estado, pues gobernó el PRD, en algunos momentos, gobernó el PRI, gobernó el PAN, gobernaron otros partidos en algunos lugares, en algunos territorios. Y sí dimos ese testimonio, lo vimos, creo que lo vimos, donde a nivel municipal veíamos esas mini elecciones de Estado, ¿no? ¿Sí? O a nivel estatal veíamos cómo aquellos que estaban al frente de esa administración igual echaban toda la carne al asador, ¿no? Usaban toda la estructura de gobierno en contra de aquellos que se oponían. Creo que el quehacer del ejercicio político en nuestro estado, en nuestro país, no ha cambiado, no ha cambiado tanto. Sí, al contrario, hoy creo que se ha vuelto un tanto más recalcitrante ese ejercicio, por no decir cínico, pero creo que el modelo de las famosas elecciones de Estado, creo que ya las habíamos vivido. Sin embargo, la sociedad política fue transformándose y se fue actualizando al grado tal que los procesos electorales cada vez se han ido volviendo más competitivos. Sí es cierto, hoy vamos a una elección muy compleja, con matices distintos, y sobre esa palabra que utilicé, sobre el uso cínico del poder, es lo que llama más la atención, porque sí, vuelvo a comentarlo, sí habíamos vivido elecciones de Estado, pero creo que hoy se encuentra un tanto más a la vista, ¿no? Más a la vista, más como, pues no me importa. Hablábamos hace rato sobre el tema de la ley, y pues creo que hemos venido viendo que no podemos entender un tema de legalidad con aquellos que se supone deben ser los que la guardan, ¿sí? Y eso nuevamente más abona a la preocupación del proceso al que vamos. Sí, vamos a un proceso electoral de Estado, sí, pero los hemos vivido antes. El inconveniente está en que, y ahí va el secretito del asunto,
los que hoy están en la oposición no han tenido la experiencia de ser las víctimas de elecciones de Estado. Ese es el problema. Ese es el problema. Antes de que se levantara el ánimo sobre las elecciones, se hablaba mucho de que es que la oposición no tiene ni pies ni cabeza. Y eso explicaba precisamente de que la oposición en México no sabía ser oposición. En este caso el PRI, en este caso el PAN, que ya había gobernado. Sin embargo, lo único que tiene oficio de oposición es el PAN. Porque estuvo alrededor de 70 años siendo oposición del PRI. Pero en este proceso de que estuvo dos secciones ya gobernando, parece ser que se le olvidó al PAN. ¿Se te olvidó? Sí. Se le olvidó al PAN ser oposición, cómo conducirse como oposición. Y creo que dentro del PAN están las raíces del manejo de la oposición en nuestro país. Creo que tiene que refrescarse la memoria de Acción Nacional para saber volver a ser oposición. ¿Sí? ¿Sí? Ese es el inconveniente, Mónica. Ese es el inconveniente, Aurelio. Los que están ahorita en la oposición no saben ser oposición porque, valga la palabra, ancestralmente hablando, habían sido siempre los que llevaban las riendas del gobierno. Así Entonces, es. tienen que aprender. Tenemos algunos saludos. Gloria Sánchez dice: saludos, hermano Fer, desde Chiapas. Nos dice Mónica Mendoza: qué preocupante. Ahí ya se me perdió. El panorama que Fernando observa, una radicalización sería muy grave para el país. Raúl Arias Lobillo: saludos, Fernando. Mónica Aurelio, felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Frida Mazzotti también nos felicita por el programa. Fabio Fuentes: felicitaciones para Fernando Mendoza por sus comentarios. E igualmente felicita el programa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los saludos con todo cariño. Sí, para todos. Y bueno, para concluir nuestra emisión de esta noche, Fernando, yo te quiero hacer dos preguntas, dos vertientes. Por un lado, sí, se aprecia que el régimen apunta a una radicalización, efectivamente, sobre todo por muchos de los personajes que se están juntando por ahí, entre ellos muchos expriistas o muchos que ni siquiera renunciaron al PRI y ya brincaron al barco de Claudia Sheinbaum, invitados por ella misma. Pero también, y no hay que perder de vista, quienes también se están radicalizando son los grupos del crimen organizado que también votan y también tienen intereses políticos. Eso por un lado. Y por el otro, independientemente de quién pueda ganar la presidencia, digo, no es poca cosa, pero para mí la clave de la gobernabilidad del siguiente sexenio la va a dar el Congreso de la Unión. El plan C del régimen del obradorato es apoderarse del Congreso de la Unión, tener la mayoría calificada. ¿Ves ese escenario posible o crees que el Congreso quedará dividido de tal suerte que nadie pueda controlarlo del todo? ¿Cómo ves esas dos cuestiones? A ver, el tema de la ingobernabilidad producto de fuerzas oscuras, ¿sí? En el país es evidente, ¿no? Ya hubo un ensayo en la elección del 21 que se observó allá por el occidente del país, ¿sí? Cómo algunos lugares se cerró a la gente para que no salieran a cumplir con su faena electoral, ¿no? ¿Sí? Bajo el yugo del arma por delante, ¿no? Se hizo ese ensayo y también se observó de este lado en el norte del Golfo, ¿no? Creo que eso va a estar ahí, eso va a estar ahí. Y aquí retomo las palabras que les comentaba hace rato. Los proyectos que no metan en su presupuesto este escenario estarían cometiendo un grave error. Lo deben presupuestar, deben manejarlo. Al final no se vale decir, es que hubo chicos malos que hicieron esto y esto y esto más. Es que mi esposa no me dio permiso de ir a votar. Todo eso se presupuesta. Todo eso se contempla en una estrategia, ¿sí? Hay elementos tácticos que se van tomando en ese sentido. Hay acciones que se deben emprender. Las debes presupuestar. Si no lo haces, cometes un grave error, ¿sí? Eso, por un lado. Por el otro punto,
Me decías, perdón, Aurelio, se me fue. El Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión, sí, es cierto, es cierto. Antes que iniciara el borlote de las corcholatas y demás, en algún momento tuvimos la oportunidad de dar una conferencia con gente del tema político y les comentaba esto. No estaba todavía el tema del Frente Amplio. La apuesta de la oposición tendría que ser de la siguiente manera: lanzar un candidato sacrificable, es decir, que tenga una cantidad importante de votos, ¿sí?, para que pueda tener repercusión en el Congreso de la Unión. ¿Sí? Es decir, ¿sí?, la estrategia debe ir orientada a ganar Congreso. Creo que lo están haciendo, va por ahí. Si se hace el trabajo de manera correcta, se puede configurar el escenario de rescatar el Congreso de la Unión y quien llegue a la presidencia pues esté sujeto a esa división de poderes. Sin embargo, pues hoy la tenemos y nos damos cuenta cómo cada vez más el Ejecutivo, ¿sí?, avanza y avanza en el control y en el maniqueo, ¿sí?, de su oposición, aunque tenga equilibrios de poder como en el Congreso, ¿sí?, que no lo tiene, ¿sí?, o incluso en el Poder Judicial, que lo ha venido socavando. No deja de preocuparme ese tema, ¿no? Vamos a llegar a un escenario harto complejo en términos de poder político y en términos de poder legal, jurídico. Pues, Fernando, te agradecemos mucho que hayas compartido este análisis con nosotros esta noche desde tu perspectiva como consultor y analista y académico. Y pues bueno, seguramente habrá mucho que seguir analizando de los escenarios por venir, que pues ya tenemos el proceso electoral encima, estamos ya dentro de las campañas y pues, ¿qué no irá a suceder en este país en el último año de este sexenio? Muchísimas gracias, Fernando Mendoza, por haber estado en La Clave esta noche. Mónica, muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Aurelio. De verdad, genial haber compartido con ustedes y con el auditorio este espacio. De verdad, muy agradecido. Muchas gracias a ti y muchas gracias a nuestro auditorio. Esto fue La Clave. Hasta pronto.